Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, siempre en el contexto del seguimiento de Jesús, en este viernes tocamos un gran tema, el del matrimonio, que responde a la pregunta de cómo deben entender el matrimonio los discípulos del Señor, es decir, todo aquel que quiera seguir a Jesús fielmente. El Señor nos hace retornar al significado original, el que Dios quiso desde el principio, y que es posible vivirlo ahora, desde el momento en que acogemos y estamos llenos del amor de Cristo. Es que después de la Pascua y de haber experimentado personalmente al Señor resucitado, todos estamos en la condición y en la capacidad de amar como Él nos amó, es decir, de manera extrema, con la misma fidelidad con la que Dios nos ama. Jesús ha hecho un peregrinaje con sus discípulos que lo ha llevado desde Cesarea de Filipo, pasando por el monte de la Transfiguración, atravesando Galilea y Cafarnaún, para finalmente entrar en Judea después del paso del río Jordán. A la llegada a este territorio, una vez más, se encuentra el Señor con sus adversarios, que lo provocan con una pregunta planteada por los fariseos sobre la legalidad de la carta de repudio que se usaba y que originaba el divorcio. Jesús, como lo ha hecho otras veces, contesta con una contrapregunta, obligando a sus adversarios a pensar y a profundizar en el sentido de la pregunta que acaban de formularle. Esto porque a veces los seres humanos soltamos la lengua sin detenernos a pensar en qué es lo que estamos diciendo. Los adversarios, para ponerlo a prueba, le preguntan acerca de la licitud, como ya dijimos, o no del divorcio. La ley admitía el divorcio con algunas restricciones más o menos rigurosas, según la interpretación de las diferentes escuelas rabínicas. Unos decían que el divorcio era lícito solo en caso de adulterio. Otros consideraban suficiente cualquier motivo para poderse divorciar, incluso el hecho, por ejemplo, de dejar quemar un alimento en la sartén. Otros, como los de Qumrán, no admitían en absoluto el divorcio. Lo cierto es que la ley de Moisés de alguna manera lo admitía, aunque injustamente, pues podían hacerlo sobre todo los ricos. Los pobres no tenían plata para ese lujo y, en segundo lugar, no se protegía a la mujer. Él, el hombre, tenía dominio absoluto sobre el contrato matrimonial y se comportaba de manera arbitraria. Solo él podía dar la carta de repudio y la mujer era considerada simplemente como un objeto, como una posesión más. Jesús entonces va al motivo central, que no era una concesión bondadosa por parte de Moisés, sino la dureza del corazón de los hombres, que se cierran para aceptar el amor de Dios que capacita para amar como Él nos ama. Es definitivamente el egoísmo que se complace en la posesión de sí mismo y de los demás. Cristo hace el gran milagro, que consiste en liberar al hombre de las ataduras de la ley y del deseo de dominio, sanando dicha dureza. Esta sanación nos hace capaces de entregar la propia vida y de entregarnos a nosotros mismos, igual que el Señor Jesús, lo cual coincide con lo que era el proyecto original de Dios, en el que la unión del hombre y la mujer era la expresión máxima de la unidad y del amor, superior a todo vínculo, incluso el más estrecho. La respuesta del Señor, como vemos, va contra la ley que admitía el divorcio, pero lo hace en nombre del proyecto original que está por encima de toda ley. Con eso, hace entender que las leyes y tradiciones netamente humanas muchas veces son manipuladas por el demonio, a través de los hombres que buscan establecer el poder del más fuerte, cediendo a sus instintos egoístas. Con Jesús ha llegado la hora de restablecer el orden perfecto, el del proyecto original. Él y su evangelio es definitivamente el comienzo de un tiempo nuevo y de una posibilidad nueva para el hombre. En nuestro Salvador la creación alcanza su principio, de manera que lo que antes era imposible por la dureza del corazón y el egoísmo, es ahora posible, cuando se acepta el don de Dios, entregado en el amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Con esta declaración se alcanza también la emancipación de la mujer. Ella, gracias a Jesús, adquiere su verdadera dignidad y paridad con el marido desde ese momento. Demos gracias a Dios. Elevemos nuestra oración hoy por los tantos matrimonios que conocemos. Que en este año de la familia sepamos elevar nuestras oraciones para que el matrimonio y la familia continúen siendo aquel nido en el cual nace el amor de Dios y se extiende a toda la humanidad. Recibamos con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.